Puerquitos de piloncillo, suaves y ricos. En este video te comparto cómo hacer puerquitos, marranitos o cochinitos de piloncillo, un pan dulce tipo galleta muy famoso en México, y es que quedan deliciosos y muy suaves. Acompáñame a ver la receta. Lo primero que haré es preparar la melaza. Para ello aquí tengo ya 300 gramos de panela que corté para que sea más fácil diluirla. De preferencia usa de la panela oscura. Le añadiré 100 mililitros de agua. Y para darle más sabor a esta melaza voy a agregar un trozo de canela y un anís estrella, que el anís estrella lo puedes omitir, pero la verdad que a mí me encanta el toque que le da a estas galletitas. En fin, encenderé mi estufa a temperatura media-baja mezclando a que se derrita bien la panela. Ya que se ha derretido, incrementaré la temperatura y dejaré que hierva. Cuando eso suceda, apagaré la estufa retirando la ollita, mezclando hasta que no tenga espuma. Colocaré nuevamente en la estufa y esperaré a que hierva. Retiraré mezclando a quitar la espuma y repetiré este mismo procedimiento una vez más. La tercera vez voy a retirar para colocar en mi mesa y esperaré solo unos 3 a 4 minutos a que no esté tan caliente para transferir a otro recipiente que puede ser un frasco o un bol resistente al calor. Como ves, voy a colar. Esto no es solo por el anís y la canela, sino también por las impurezas que puede contener la panela. Dejaré a un lado por un momento, encenderé el horno a 180 grados centígrados y me voy a preparar la masa. Para ello voy a tamizar 500 gramos de harina de trigo todo uso. Mientras hago esto te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes en la cajita de información, pero también puedes encontrarlos al final del video. Ok, tamizaré también 150 gramos de azúcar glass. Te cuento que en Oaxaca ya venden panela en forma de azúcar. Se me ocurre que puedes licuarla para hacer tu propia azúcar glass de panela. Yo no la consigo aquí, por ello usé azúcar glass de la normal. Bueno, ahora voy a añadir 3/4 cucharadita de polvo para hornear, seguida por media cucharadita de bicarbonato de sodio. Y ya sin tamizar, agregaré media cucharadita de sal para balancear los sabores. Mezclaré a combinar bien los ingredientes secos. Después de esto voy a añadir 150 gramos de manteca. Aquí donde yo vivo la encuentro combinada, viene mezclada con mantequilla. Pero puedes usar solo manteca vegetal, de cerdo o combinar mitad la manteca de tu elección y mitad mantequilla. Por cierto, aquí las grasas deben estar frías. Ahora, al incorporarlas, cubriré con la misma harina y con un cortador de masa voy a ir aplastando a que los trozos de mantequilla se hagan más pequeñitos. Claro que en su lugar también puedes utilizar un tenedor. Voy a ir cortando hasta obtener una consistencia arenosa como de queso desmoronado. Yo siempre termino con mis dedos enharinados por si alguno de los trozos de mantequilla quedó muy grande. Lo que sigue es hacer un huequito o pozo en el centro donde voy a vaciar los ingredientes líquidos. Comenzaré con un huevo y una yema que voy a batir ligeramente antes de agregar. Esto solo para poder mezclar bien con el siguiente ingrediente, que no es más que nuestra melaza que preparamos al inicio. Añadiré solo 180 gramos en este momento. Te recomiendo no la dejes enfriar mucho tiempo para que no esté tan espesa. Si notas que tu melaza está muy espesa, solo caliéntala un poco y ya que esté tibia, entonces la incorporas. Mezclaré con el huevo y la harina aplastando con la palita muy bien hasta formar una masita e iré revisando la consistencia para al mismo tiempo ir vaciando más melaza. Yo en total necesité 250 gramos de la melaza, pero puede que necesites menos o un poco más. Aquí no solo va a depender del tipo de harina, sino también de qué tan espesa o ligera haya quedado tu melaza. Por ello es importante ir agregándola poco a poco hasta que tu masa se vea suave, que no esté seca ni tampoco tan húmeda. Debes ir juntándola muy bien con tus manitas a no ver restos de harina suelta. Colocaré en papel film una mitad de la masa y al envolver iré aplastando. Como ves, al aplastar no se rompe o se desbarata ni tampoco se pega tanto a las manos la masita porque tiene la consistencia correcta. Haré lo mismo con la otra mitad
de la masa. Y ya que tenga las dos envueltas, voy a llevarlas al refrigerador por un mínimo de 1 hora. Esto ayuda a que todo se compacte y sea más fácil estirar y formar las galletas. Si al retirar la masa del refrigerador está algo dura, déjala reposar unos 10 minutos. La mía tenía la consistencia perfecta, así que voy a retirarla del papel film. Espolvorearé un poco de maicena en la mesa para que no se pegue la masa y voy a estirar formando un círculo de unos 8 a 9 milímetros de espesor, ayudándome de un rodillo. Lo que sigue es cortar la masa. Usaré este cortador en forma de puerquito, hay de varios tamaños. Este es el más grande. Yo quería uno un poco más pequeño, solo que no encontré. Pero bueno, iré cortando. En total, con esta cantidad de masa pueden salirte de 10 a 12 piezas o incluso más si tu cortador es más pequeño que el mío. Retiraré el exceso de la masa y con cuidado iré colocando los puerquitos en una bandeja con papel de hornear o una bandeja ligeramente engrasada y enharinada. Por cierto, si te está gustando la receta, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ok, con algo que tenga punta voy a ir haciéndole los ojitos a los puerquitos y después voy a barnizarlos con una mezcla de leche con un poquitito de azúcar. Posteriormente voy a llevarlos al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos por 15 a 20 minutos y mientras se hornean voy a ir a hacer las demás galletas con el resto de la masa. También te comento que es importante verificarlos. Te vas a dar cuenta cuando estén listos porque tu cocina se inundará de su delicioso aroma. Se verán doraditos, pero aún estarán suaves. Se van a terminar de cocer al sacarlos del horno. Los míos estuvieron perfectos a los 17 minutos. Al sacarlos voy a ir colocándolos en una rejilla para dejarlos enfriar. Ya que estén fríos, puedes decorarlos cubriéndolos con chocolate semi amargo derretido. Se verán también muy lindos, aunque los originales son así, sin ninguna decoración. Y mira cómo quedan crujientes por fuera, pero a la vez muy suaves en su interior, con la melaza que se siente en cada bocado. El ligero toque de canela y anís elevan aún más su sabor y son perfectos para acompañar tu café o chocolatito. Pero bueno, muchas gracias por ver la receta y muchísimas gracias a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.